Mi hijo se saltó el funeral de su madre, diciendo que no valía la pena. Mientras yo enterraba a mi esposa, él estaba disfrutando en las playas de otro país. Una semana después, me llamó suplicando: «Papá, la hipoteca no se ha pagado». Mi respuesta fue fría: «Ya no me importa». Se quedó conmocionado, pero eso era solo el principio. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde se encuentran ahora. Mis manos temblaron al marcar el contacto de Benjamín por cuarta vez en 30 minutos. La mirada comprensiva del director de la funeraria me revolvió el estómago, pero me obligué a mirar hacia otro lado, centrándome en el ataúd de Marcela. El roble pulido brillaba bajo la luz gris de la mañana, y los lirios blancos caían en cascada sobre los agarres de bronce, que captaban cada destello de sol que se abría paso entre las nubes cargadas. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. A mi alrededor, los parientes llegaban en coches negros. Sus voces en voz baja se mezclaban con el zumbido distante del equipo de jardinería. La tía Adriana agarró un pañuelo, con los ojos ya enrojecidos. El primo Javier se enderezó la corbata mirando su reloj. Todos parecían saber su lugar, su papel en este adiós final. Todos, excepto mi hijo. 4 timbres, 5, 6. ¿Papá? La voz de Benjamín finalmente se abrió paso, pero algo se sentía mal. Un ruido de fondo se filtró. Risas, música, voces que no pertenecían a una reunión de negocios. «Benjamín, mijo, ¿dónde estás? La ceremonia comienza en 30 minutos». Una pausa. Más de ese extraño ruido de fondo. ¿Eran olas? «Papá, no puedo ir. Tengo asuntos importantes que atender». Las palabras me golpearon como agua fría. Agarré el borde del ataúd de Marcela, sintiendo la madera lisa bajo mi palma. Ella habría sabido qué decir. Ella siempre sabía cómo llegar a él cuando yo no podía. ¿Qué asunto podría ser más importante que el funeral de tu madre? Otra pausa. Más larga esta vez. Cuando Benjamín volvió a hablar, su voz tenía un tono que nunca antes había escuchado. Despectivo, casi aburrido. «Honestamente, todo esto no vale la pena. Deja de molestarme». El teléfono se sintió pesado en mi mano. A mi alrededor, el mundo continuaba su suave movimiento. Los invitados encontrando asientos, el pastor arreglando sus notas, los trabajadores despejando caminos distantes. Pero yo me quedé congelado, atrapado entre la mujer que había amado durante 37 años y el hijo que nos estaba rechazando a ambos. «Benjamín, tu madre, ella está...». El tono demarcado cortó mi tartamudeo como una cuchilla. Miré fijamente la pantalla negra del teléfono, mi reflejo distorsionado en su superficie. ¿Que no valía la pena? Marcela había conducido 6 horas a través de una tormenta de nieve, cuando Benjamín tuvo pulmonía en la universidad. Se había perdido el cumpleaños de su propia hermana para asistir a sus presentaciones de marketing. Lo había defendido ante sus amigas cuando él había estado demasiado ocupado para visitarnos durante 3 Navidades seguidas. Las primeras gotas de lluvia tocaron mi mejilla, mezclándose con algo más cálido. «Señor, debemos acomodar a la familia en breve». Se acercó el director de la funeraria, con voz suave pero profesional. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta y me giré hacia los familiares que se acercaban. De alguna manera me las arreglé para estrechar la mano de los familiares que llegaban, aceptando sus condolencias con respuestas automáticas. «Gracias por venir». Ella lo habría apreciado. Sí, luchó valientemente. Pero mi mente se quedó atascada en la voz de Benjamín, en ese despido casual de todo lo que Marcela había significado para él. ¿Para nosotros? Oh, eso hizo que me apretara el brazo. «¿Dónde está Benjamín? Aún no lo he visto». «Ya vendrá», me oí decir, la mentira con sabor amargo. Asuntos importantes. Las palabras se sintieron como una traición, incluso mientras las decía. Marcela merecía la verdad, incluso ahora, especialmente ahora. Pero de pie junto a su ataúd,
rodeado de personas que habían viajado horas para honrar su memoria. No pude explicar que nuestro único hijo había elegido otra cosa en lugar de este adiós final. Un trueno retumbó sobre nuestras cabezas mientras guiaba a la tía Adriana hacia la primera fila de sillas plegables. La ceremonia comenzaría con o sin Benjamín. La vida de Marcela sería celebrada, su memoria honrada, su fallecimiento marcado con la dignidad que se había ganado a través de décadas de enseñanza, amor y entrega. Pero mientras tomaba asiento en la primera fila, ajustándome la corbata negra por última vez, no podía sacudirme el eco de la voz de mi hijo. Todo esto no vale la pena. El pastor se acercó al podio, su Biblia abierta en una página marcada con una cinta. Detrás de él, la fotografía de Marcela sonreía desde su caballete, rodeada de esos lirios blancos que ella siempre había preferido. En la foto, sus ojos tenían la misma calidez que habían mostrado el día de nuestra boda, la misma esperanza que habían llevado cuando Benjamín dio sus primeros pasos, el mismo amor que habían ofrecido durante cada momento difícil que nuestra familia había superado. La lluvia comenzó a caer con fuerza ahora, golpeando la lona estirada sobre nuestras cabezas. De alguna manera, me las arreglé para estrechar la mano de los familiares que llegaban y tomar asiento en la primera fila. La voz del pastor resonó en la reunión, cálida y reverente, pintando imágenes de la vida de Marcela que deberían haberme llenado el corazón de gratitud. Deberían haberlo hecho, pero no fue así. Marcela fue una madre devota que siempre puso a la familia en primer lugar, dijo, señalando su fotografía. Ella creía en el poder del amor para sanar cualquier herida. Mi teléfono vibró contra mi pecho. Traté de ignorarlo, forzando mi atención de nuevo a las palabras del pastor, pero mi mente seguía divagando hacia la voz de Benjamín, hacia ese tono despectivo que todavía resonaba en mis oídos. Otra vibración, y luego otra. A mi alrededor, unos 40 y tantos invitados se sentaron en respetuoso silencio. El primo Javier se secó los ojos con un pañuelo. Los hombros de la tía Adriana se sacudían con sollozos silenciosos. Estaban aquí, presentes, honrando la memoria de Marcela mientras su propio hijo estaba. El teléfono volvió a vibrar. Miré a mi alrededor, comprobando si alguien notaba mi distracción. Luego saqué con cuidado el dispositivo del bolsillo de mi chaqueta. La pantalla mostraba 3 notificaciones de una red social, algo sobre la esposa de Benjamín, Valeria. Nunca le había prestado mucha atención a las redes, pero Marcela había insistido en que siguiera la cuenta de Valeria para ver fotos de sus viajes. Ella dio libremente su tiempo, continuó el pastor, enseñando a los niños no solo asignaturas académicas, sino lecciones de vida sobre bondad e integridad. La ironía no pasó desapercibida para mí. Toqué la primera notificación. La pantalla se llenó de azules y verdes brillantes, un fuerte contraste con la gris ceremonia que me rodeaba. Un video se reprodujo automáticamente, mostrando agua cristalina lamiendo arena blanca. Palmeras se mecían en el fondo, y el audio captó música latina distante mezclada con risas. Luego la voz de Valeria. ¡Qué día tan perfecto en la costa! El clima es increíble. La costa. La cámara recorrió una piscina de un resort donde la gente se tumbaba en trajes de baño, bebidas en mano, cabañas junto a la piscina, voleibol de playa a lo lejos, puro paraíso vacacional. Publicado hacía 15 minutos con una etiqueta de ubicación que confirmó lo que ya sabía. Un famoso destino de playa en otro país. Mi agarre se apretó en el teléfono. Así que eso era lo que Benjamín quería decir con asuntos importantes. Mientras nos reuníamos para enterrar a su madre, mientras los familiares viajaban desde 3 estados para presentar sus respetos, mientras yo estaba sentado aquí tratando de mantener unidos los restos de nuestra familia, él estaba bebiendo cócteles en una playa. La mayor alegría de Marcela, dijo el pastor, provino de ver crecer y prosperar a su familia. El video continuó reproduciéndose. La mano de Valeria apareció en el encuadre, sosteniendo una bebida tropical adornada con fruta y pequeñas sombrillas. Detrás de ella, los huéspedes del resort
jugaban en las olas, sus risas despreocupadas, un universo de distancia de nuestra sombría reunión. Quería tirar el teléfono, quería gritar, quería interrumpir esta pacífica ceremonia con la cruda verdad de qué clase de hijo había criado Marcela, a pesar de todo su amor y sacrificio. En cambio, deslicé el dispositivo de vuelta a mi bolsillo y forcé mi rostro a una expresión de dolor apropiado. Dejé que el pastor terminara su homenaje. Dejé que los amigos y familiares de Marcela la recordaran como merecía ser recordada. Habría tiempo después para procesar lo que Benjamín había hecho, lo que todavía estaba haciendo mientras honrábamos a la mujer que le había dado la vida. Pero mis manos temblaban de rabia reprimida, y mi pierna rebotaba involuntariamente contra la silla de metal. Cada palabra de elogio por la devoción de Marcela a la familia se sentía como un cuchillo girando más profundamente. Ella había creído en el poder del amor para sanar heridas, pero algunas heridas eran demasiado profundas para sanar. El pastor cerró su Biblia y se hizo a un lado para el siguiente orador, la antigua directora de Marcela, que la había conocido durante 20 años. Mientras se acercaba al podio, ajustándose las gafas y barajando sus notas, me encontré con la mirada del director de la funeraria, que estaba de pie cerca de la parte de atrás. Asintió con simpatía, probablemente asumiendo que mi obvia angustia provenía del dolor normal. Ojalá fuera tan simple. La lluvia continuó tamborileando contra la lona sobre nuestras cabezas, pero en la costa, el sol estaba brillando. El clima era increíble, perfecto para las vacaciones mientras el cuerpo de tu madre esperaba ser bajado a tierra fría. Le susurré a la tía Adriana que necesitaba un poco de aire. Ella me apretó la mano con comprensión, y caminé constantemente hacia el área de mantenimiento detrás del cobertizo del cementerio. Mi rabia creció con cada paso, alimentada por el contraste entre el alegre video de Valeria y la realidad de esta mañana gris. 37 años Marcela había amado a ese chico. 37 años de fiebres a medianoche, obras escolares, ceremonias de graduación, entrevistas de trabajo que había practicado con él, consejos de relaciones que nunca había tomado. Lo había defendido ante amigos que se preguntaban por qué nunca nos visitaba. Ponía excusas por las fiestas perdidas, enviaba paquetes a su costoso apartamento en la gran ciudad, y así era como honraba su memoria. Detrás del cobertizo de mantenimiento, lejos del suave murmullo de la ceremonia, saqué mi teléfono con manos temblorosas. No por nerviosismo esta vez, sino por pura rabia no diluida. El tipo de ira que no había sentido desde que Benjamín tenía 17 años y destrozó el coche mientras conducía con amigos que lo habían presionado a hacerlo. Pero incluso entonces, Marcela había estado allí para ayudarme a calmarme, a encontrar las palabras adecuadas. Ahora estaba solo con mi furia. Marqué su número sin dudar, mi dedo golpeando la pantalla con más fuerza de lo necesario. Un timbre. 2. Probablemente no contestaría, probablemente disfrutando de un servicio junto a la piscina o... ¿Qué pasa ahora, papá? Su voz tenía el mismo tono molesto, pero esta vez estaba listo para ello. Benjamín, acabo de ver el video de tu esposa desde la costa. Silencio. Solo el sonido del viento a través de mi teléfono y el ruido de vacaciones distante a través del suyo. Eso no es lo que crees que es, papá. Valeria solo está... No me mientas. Mi voz resonó en el cobertizo de cemento, la primera vez que gritaba en años. Estás en una playa mientras estamos enterrando a tu madre. Otra pausa. Cuando volvió a hablar, la pretensión se había ido. Bien, sí, estoy en otro país. ¿Y qué? Este funeral es una pérdida de mi tiempo. Las palabras dolieron más que su despido anterior porque ahora tenía pruebas de su insensibilidad. Mientras los familiares se sentaban en sillas plegables escuchando homenajes, mientras las flores se marchitaban bajo la lluvia, mientras el cuerpo de Marcela yacía esperando su descanso final. Su hijo estaba viviendo su mejor vida bajo las palmeras. ¿Una pérdida de tiempo? Pasé detrás del cobertizo pateando grava suelta. Ella te dio a luz. Te amó cuando nadie más lo haría. Te defendió ante todos los que criticaron.
Está muerta, papá. La voz de Benjamín cortó mi ira como el hielo. Estar parado llorando no cambiará eso. Tengo una vida que vivir. La crueldad casual de eso me detuvo a mitad de paso. Una vida que vivir. Como si la muerte de Marcela fuera simplemente un inconveniente que interrumpía su horario de vacaciones. La lluvia golpeó mi cara, mezclándose con lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. En la distancia, podía escuchar la voz de la directora resonando en el cementerio, compartiendo historias de la dedicación de Marcela a sus estudiantes. Historias que Benjamín nunca escucharía porque las playas eran más importantes que las madres. Ya no eres mi hijo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, finales como un golpe de mazo. Bien, respondió Benjamín sin perder el ritmo. No me vuelvas a llamar. La línea se cortó. Miré fijamente la pantalla del teléfono que mostraba llamada finalizada, e inmediatamente marqué de nuevo. El teléfono sonó una vez. Luego pasó al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Esta vez, el número al que llama no está disponible. Tercer intento. Este llamante ha sido bloqueado. Me había bloqueado. Mientras Marcela yacía en su ataúd a 50 metros de distancia. Mientras familiares y amigos se reunían para honrar su memoria. Mientras la lluvia empapaba mi traje de funeral. Mi hijo había bloqueado mi número para asegurar que sus vacaciones continuaran sin interrupciones. Intenté 2 veces más. Cada intento se encontró con el mismo rechazo automático. La tecnología que había usado para mostrarme su paraíso playero, ahora servía como un muro entre nosotros, deliberado e impenetrable. Un trueno retumbó sobre nuestras cabezas, y la lluvia se intensificó. Detrás de mí, podía escuchar la ceremonia continuando. Probablemente Ignacio compartiendo historias de nuestras citas dobles hace 40 años, cuando Marcela vestía vestidos de verano amarillos, y Benjamín solo existía en nuestros sueños de tener hijos algún día. Mi teléfono se sintió pesado en mi mano, su pantalla reflejando mi rostro distorsionado por la lluvia y la rabia. Bloqueado, cortado, despedido tan a fondo como la memoria de Marcela había sido despedida. El cobertizo de mantenimiento no ofrecía refugio de la tormenta, pero me quedé allí de todos modos, dejando que el agua empapara mi chaqueta y corriera por mi cara. En la costa, el sol seguía brillando. El clima seguía siendo increíble. Valeria probablemente estaba publicando otro video ahora, capturando su día perfecto mientras soportábamos nuestro dolor imperfecto. Lentamente, caminé de regreso hacia la ceremonia, mis pies chapoteando en el césped embarrado por el aguacero. A través de la lluvia, pude ver a los dolientes reunidos todavía sentados bajo su lona protectora, todavía escuchando a los oradores que habían amado a Marcela, lo suficiente como para desafiar este clima por ella. La silla vacía de Benjamín, en la primera fila, parecía burlarse de su lealtad. Marcela siempre había insistido en mantenerla disponible, por si acaso nos sorprendía apareciendo. Esperanza, lo había llamado. A veces, la esperanza es todo lo que tenemos. Pero la esperanza, estaba aprendiendo, podía ser un compañero cruel. Me había mantenido marcando su número esta mañana a pesar de saber que no le importaría. Me había hecho guardar su contacto como hijo de Benjamín en mi teléfono, como si la etiqueta pudiera preservar una relación que ya había muerto. Mientras me acercaba al borde de la reunión, la tía Adriana me miró y me indicó el asiento vacío a su lado. La ceremonia estaba llegando a su fin. Podía darme cuenta por la forma en que la gente se movía en sus sillas, buscando pañuelos, preparándose para el adiós final. Tomé mi lugar entre la verdadera familia de Marcela, la gente que había elegido estar aquí a pesar de la lluvia y el dolor, y la simple dificultad humana de ver a alguien que amas desaparecer para siempre. Se merecían algo mejor que mi distracción. Marcela merecía algo mejor que un hijo que valoraba el tiempo de playa sobre su memoria. El pastor regresó al podio para las palabras de clausura, pero apenas escuché sus palabras. Mi mente se quedó atascada en ese mensaje automático.
Este llamante ha sido bloqueado. Algunas heridas. Estaba aprendiendo. Eran demasiado profundas para que el amado poder del amor de Marcela la sanara. Caminé los 100 metros de vuelta a la ceremonia. Cada paso más pesado que el anterior, forzando mi rostro a una máscara de dolor apropiado. La voz del pastor resonó en la reunión mientras me deslizaba silenciosamente de nuevo en mi asiento junto a la tía Adriana, quien me apretó la mano sin apartar la mirada del podio. Marcela dedicó su vida a nutrir mentes jóvenes, dijo el pastor, su voz cálida con afecto genuino. Ella creía que todo niño merecía paciencia, comprensión y apoyo incondicional. La tía Adriana se inclinó cerca, susurrando. Marcela estaba tan orgullosa de Benjamín. ¿Recuerdas cómo mostraba a todos sus premios de marketing? ¿Esos elegantes certificados de la gran ciudad? Mi garganta se apretó. Ella siempre vio lo mejor en él. Debe estar devastado por perderse esto. El tráfico desde la gran ciudad puede ser terrible. Miré fijamente el ataúd de Marcela, esos lirios blancos temblando ligeramente con la brisa. Tenía obligaciones que no podía evitar. La mentira sabía amarga. ¿Pero qué más podía decir? ¿Que su querido sobrino había elegido bebidas junto a la piscina en lugar de su despedida? ¿Que había descartado 37 años de maternidad como que no valía la pena? Cuando Benjamín tenía 8 años, continuó la tía Adriana, ajena a mi lucha interna. Marcela pasó 3 semanas ayudándolo con ese proyecto de la Feria de Ciencias. ¿Recuerdas? El volcán que realmente entró en erupción en la cocina. El recuerdo golpeó como un golpe físico. El rostro emocionado de Benjamín, harina y bicarbonato de sodio cubriendo los mostradores. Marcela riendo mientras limpiaba el desorden. Papito, ¿cuándo se pondrá bien mamá? Le hice un dibujo. Había preguntado Benjamín de 8 años durante su breve ataque de bronquitis ese año. Qué amor tan simple entonces. Qué pura preocupación por el bienestar de su madre. Ella nunca se perdió una de sus presentaciones escolares. Susurró la tía Adriana. Incluso cuando tenía gripe, se arrastraba hasta allí. Más recuerdos inundaron mi mente, sin ser invitados. Marcela conduciendo a través de esa tormenta de nieve para llegar a su universidad cuando tuvo pulmonía, perdiéndose el cumpleaños de su propia hermana para asistir a sus presentaciones de marketing, defendiéndolo ante amigos que se preguntaban por qué nunca nos visitaba. Hace 2 años, cuando el médico entregó el diagnóstico de Marcela, sus primeras palabras habían sido sobre Benjamín. ¿Cómo se lo decimos? Había susurrado, agarrando mi mano en esa oficina estéril. Como si el cáncer fuera algo que habíamos hecho mal, algo que decepcionaría a nuestro hijo. Llamé esa noche, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Hijo, tu madre está teniendo algunos problemas de salud. ¿Podrías visitarnos este fin de semana? Papá, estoy muy ocupado en el trabajo. ¿Sabes cómo es? Dile a mamá que estoy pensando en ella. Prefiere escucharlo de ti. Intentaré llamar más tarde. Nunca lo hizo. El patrón continuó durante meses. Breves llamadas telefónicas donde la atención de Benjamín divagaba claramente. Visitas que se volvieron mensuales, luego raras, luego inexistentes. Excusas sobre reuniones importantes, plazos cruciales. Oportunidades de carrera que no podían esperar. Marcela ponía excusas por él cada vez. Solo tiene miedo, Patricio. La muerte asusta a la gente joven. Incluso a medida que se volvía más delgada, más débil, más dependiente de mi ayuda para tareas sencillas, ella defendía su ausencia. ¿Quizás Benjamín podría venir para la gran cena familiar? Había preguntado el pasado noviembre, su voz apenas un susurro. Le preguntaré. Había prometido, sabiendo ya cuál sería su respuesta. Está construyendo su vida. Se había dicho más a sí misma que a mí. Eso es lo que hacen los niños. Construyen sus propias vidas. Pero sentado aquí ahora, rodeado de 40 personas que habían dedicado tiempo a su despedida, entendí lo que ella se había negado a reconocer. Benjamín no había estado construyendo una vida.
había estado abandonando la que nos incluía. Prométeme que lo entenderás, había susurrado Marcela durante esas últimas semanas. Nos ama a su manera, como si el amor pudiera medirse en excusas y promesas vacías. El pastor concluyó sus comentarios, y los dolientes reunidos se levantaron para las oraciones finales. Me levanté automáticamente, mi cuerpo siguiendo rituales, mientras mi mente permanecía atrapada en esos dolorosos meses, de ver a Marcela desvanecerse mientras esperaba a un hijo que nunca llegó. A mi alrededor, las voces se unieron en palabras familiares de consuelo y despedida, pero todo lo que podía escuchar era la voz de Benjamín de hacía 2 horas. Todo esto no vale la pena. La tía Adriana se secó los ojos con un pañuelo limpio. Ella fue bendecida por tener una familia tan devota, murmuró. Devota. La palabra resonó en mi cráneo mientras el pastor cerraba su Biblia y la gente comenzaba a recoger sus pertenencias. Marcela había sido devota, ciertamente. Devota de un hijo que había bloqueado el número de su padre para evitar inconvenientes. Devota de un niño que se había convertido en un hombre incapaz de devoción a cambio. La ceremonia estaba terminando, y todavía no había descubierto cómo explicar la ausencia de Benjamín a la docena de parientes que habían preguntado. Cómo honrar la memoria de Marcela mientras reconocía la verdad sobre el hijo que ella había muerto esperando ver una vez más. Las palabras del pastor se desvanecieron mientras volvía a esa mañana de octubre, hace 2 años, cuando todo cambió. La doctora Jiménez había dispuesto los archivos de consulta en su escritorio, con una eficiencia práctica, pero su expresión tenía algo que nunca antes había visto: la neutralidad cuidadosa que adoptan los médicos al dar noticias devastadoras. El cáncer se ha extendido más de lo que pensamos inicialmente, había dicho, su voz profesionalmente suave. Estamos hablando de meses, no de años. La mano de Marcela encontró la mía a través del pequeño espacio entre nuestras sillas. ¿Cómo se lo decimos a Benjamín? Incluso entonces, frente a su propia mortalidad, su primera preocupación fue proteger a nuestro hijo de la difícil verdad. Lo llamé esa noche, mi voz firme a pesar del temblor. Hijo, tu madre está teniendo algunos problemas de salud. Los médicos quieren comenzar el tratamiento de inmediato. ¿Qué tipo de tratamiento?, había preguntado Benjamín, y por un momento escuché genuina preocupación en su voz. ¿Quimioterapia? Será duro, pero ella es fuerte. Bueno, manténme informado. Estoy seguro de que lo superará. Informado. Como si la vida de su madre fuera una actualización de redes sociales. Los primeros meses no habían sido terribles. Benjamín visitó 2 veces, trayendo flores caras y quedándose a cenar. Parecía genuinamente preocupado, haciendo preguntas sobre los horarios de tratamiento, los efectos secundarios, el pronóstico. Marcela había florecido bajo su atención, charlando sobre su trabajo, su apartamento, sus ambiciosos planes de ascenso. Pero a medida que los tratamientos progresaban y la energía de Marcela disminuía, sus visitas se convirtieron en obligaciones mensuales en lugar de actos de amor. Llegaba con las mismas flores caras. Se quedaba precisamente 2 horas, luego citaba reuniones importantes o vuelos tempranos como razones para irse. Solo está construyendo su carrera, decía Marcela después de cada visita abreviada. La gente joven necesita centrarse en su futuro. Al 6º mes, las visitas cesaron por completo. Las llamadas telefónicas se convirtieron en breves intercambios de información esencial. ¿Cómo está mamá? Está luchando. ¿Bien? Dile que la amo. Clic. Pasé esos meses aprendiendo a ser tanto esposo como cuidador, aprendiendo a cocinar alimentos blandos que Marcela pudiera digerir, aprendiendo a organizar horarios de pastillas, gestionar reclamaciones de seguros, conducir a un sinfín de citas médicas mientras tomaba notas sobre tratamientos que apenas entendía. Las visitas al hospital eran lo peor. Sentado junto a la silla de Marcela durante las sesiones de quimioterapia,
viendo el veneno gotear en sus venas mientras ella intentaba mantenerse alegre por mi bien. Otros pacientes tenían visitas, hijos, amigos, familiares extendidos turnándose para brindar apoyo. Nos teníamos el uno al otro, y eso se sentía como todo hasta que me di cuenta de que no era suficiente. ¿Podría Benjamín visitarnos este fin de semana? Había preguntado Marcela una tarde gris de diciembre, su pañuelo de cabeza deslizándose mientras intentaba sentarse más erguida. Estoy teniendo un buen día. Me gustaría que me viera con mejor aspecto. Marqué su número con manos que temblaban más por ira que por ansiedad. Papá, está muy loco aquí. Este cliente exige revisiones para el lunes, y ya estoy atrasado. Tu madre te pidió específicamente. Se siente más fuerte hoy. Esa es una gran noticia. Dile que definitivamente iré pronto. Quizás el próximo mes cuando las cosas se calmen. Las cosas nunca se calmaron. Las excusas de Benjamín se volvieron más elaboradas, con un sonido más profesional, más finales. Presentaciones importantes, plazos cruciales, oportunidades de carrera que no podían esperar por obligaciones familiares. Marcela dejó de preguntar directamente, pero la pillaba revisando su teléfono cuando vibraba, esperando llamadas que nunca llegaban. Se alegraba cuando mencionaba el nombre de Benjamín. Luego evitaba cuidadosamente preguntar cuándo podría visitarnos. Los meses finales fueron un borrón de impotencia creciente. Marcela necesitaba ayuda con tareas básicas: ducharse, vestirse, comer comidas que yo había aprendido a preparar para alguien cuyo apetito había desaparecido. Moví su cama a la sala de estar para que pudiera ver el jardín que amaba, observar los pájaros en el comedero que habíamos colgado fuera de la ventana. ¿Quizás Benjamín podría venir para la gran cena familiar? Había susurrado una tarde de noviembre, su voz apenas audible por encima del zumbido del concentrador de oxígeno. Lo llamé de nuevo, esta vez abandonando la sutileza. Hijo, tu madre se está muriendo. Quiere verte. ¿Cuánto tiempo le queda? Los médicos piensan que semanas, quizás un mes. Intentaré arreglar algo. El trabajo está de locos ahora mismo, pero la familia es lo primero. La familia es lo primero. La mentira fue tan casual, tan automática, que me pregunté si siquiera se escuchó a sí mismo decirla. La gran cena familiar vino y se fue. Marcela había estado demasiado débil para comer, pero insistió en que pusiera el partido porque Benjamín siempre disfrutaba viéndolo con nosotros. Dormitaba inquietamente, despertándose periódicamente para preguntar si había llamado. No lo había hecho. Diciembre trajo el declive final. Marcela dormía la mayoría de los días, despertándose solo para medicamentos y breves conversaciones que se sentían como tiempo prestado. Todavía preguntaba por Benjamín, pero indirectamente ahora. ¿Él está trabajando duro? ¿Suena feliz? Dile a su madre que lo ama. Dejé de llamar para entonces. ¿Cuál era el punto? Benjamín había tomado su decisión meses atrás. Prométeme que lo entenderás. Había susurrado Marcela durante lo que resultó ser nuestra última conversación real. La muerte asusta a la gente joven. Se arrepentirá de esto algún día. Arrepentimiento. Como si la ausencia de Benjamín fuera solo miedo en lugar de egoísmo calculado. Marcela murió un martes por la mañana en enero, sus manos aún cálidas en las mías mientras amanecía por la ventana de nuestro dormitorio. La sostuve mientras daba su último aliento, susurrando garantías sobre el amor de Benjamín que ambos sabíamos que no eran ciertas. La primera llamada que hice fue a Benjamín. «¿Papá? ¿Está todo bien? Es bastante temprano». «Se ha ido, hijo. Tu madre murió hace 1 hora». Silencio. Luego. «Yo me encargo de los arreglos desde aquí. Conozco gente. Gente. No. Voy a casa. No. Necesito estar allí». Gente que podía encargarse de los arreglos mientras él continuaba su vida sin interrupciones. El raspado de las sillas plegables me trajo de vuelta al presente. La gente estaba de pie, recogiendo abrigos, preparándose para moverse hacia la tumba. El ataúd de Marcela esperaba, rodeado de esos lirios blancos que me recordaban su jardín. Su esperanza
su fe inquebrantable en un hijo que la había abandonado cuando más lo necesitaba. Me levanté con los demás, aceptando mecánicamente las condolencias de los parientes, que no tenían idea de que su querido sobrino había elegido las vacaciones en lugar de su despedida. El raspado de las sillas plegables me trajo completamente de vuelta al presente, mientras la gente recogía abrigos y se movía hacia la tumba. Los familiares se acercaron con toques suaves, condolencias susurradas y miradas expectantes hacia el área de estacionamiento donde todavía esperaban ver llegar a Benjamín. Elegantemente tarde, pero apropiadamente disculpándose. Marcela estaría muy orgullosa de esta asistencia, dijo el primo Javier, agarrando mi hombro. Ella tocó tantas vidas. Gracias por estar aquí, respondí automáticamente. Las palabras se sentían ensayadas después de docenas de repeticiones. La tía Adriana apareció a mi lado, agarrando su bolso y mirando alrededor con incertidumbre. ¿No deberíamos esperar a Benjamín? Debe estar atrapado en un tráfico terrible. Antes de que pudiera formular otra mentira cuidadosa, una voz familiar cortó el murmullo de la conversación. Patricio. Guillermo Herrera estaba a 1 metro de distancia, sus manos curtidas dobladas frente a él. Había conducido 1 hora desde un estado del sur, vistiendo su buena chaqueta azul marino y la misma expresión seria que había usado en los sitios de trabajo cuando algo necesitaba ser arreglado. Habíamos trabajado en construcción juntos durante 15 años antes de que yo me mudara a la ingeniería, compartiendo pausas para el café y quejas sobre supervisores que nunca habían empuñado un martillo. Guillermo. Estreché su mano ofrecida, sorprendido por la fuerza de su agarre, la forma en que se detuvo un momento más de lo necesario. Te conozco desde hace 40 años, dijo en voz baja, sus ojos escaneando la multitud detrás de mí. ¿Dónde está Benjamín? No lo vi durante el servicio. La pregunta directa me tomó desprevenido, mientras que otros habían preguntado con suave preocupación. El tono de Guillermo llevaba la franqueza de la vieja amistad, el derecho a esperar respuestas honestas. No pudo venir. Las palabras se sintieron más pesadas esta vez. Está en otro país. Las cejas de Guillermo se levantaron ligeramente. ¿Otro país? ¿Hoy? ¿Para qué? Miré a mi alrededor, asegurándome de que no nos escucharan. Otros dolientes se dirigían hacia el lugar del entierro. Voces apagadas, movimientos respetuosos. «¡Vacaciones!», dijo que el funeral no valía la pena. El silencio se extendió entre nosotros. La expresión de Guillermo no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Decepción mezclada con reconocimiento, como si hubiera sospechado algo así, pero hubiera esperado estar equivocado. Marcela estaría desconsolada, dijo finalmente. Nunca pudo despedirse de él. La admisión escapó antes de que pudiera detenerla, llevando 2 años de frustración reprimida. 2 años de tratamientos, Guillermo. 2 años pidiendo por él, poniendo excusas por él, creyendo que vendría cuando importara. Guillermo asintió lentamente, su mirada fija en el ataúd de Marcela que estaba siendo preparado para el transporte. Te vi apoyar a ese chico durante décadas. ¿Cuándo termina? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que algunas lecciones solo se pueden aprender por las malas. Su voz llevaba el peso de la experiencia. Décadas de ver a amigos navegar por crisis familiares, contratiempos profesionales, fracasos personales. Marcela lo protegió de las consecuencias toda su vida. Puso excusas cuando decepcionó a la gente, lo encubrió cuando hirió sentimientos. Pensé en la infancia de Benjamín. Marcela corriendo a la escuela cuando olvidaba tareas, llamando a su jefe cuando se quedaba dormido, suavizando conflictos con amigos que se sentían abandonados. Ella lo había llamado a apoyar su potencial. Mirando hacia atrás, parecía más como permitir su egoísmo. Ella quería que lo entendiera, dije, que lo perdonara. Entender a alguien no significa aceptar todo lo que hace. Guillermo cambió su peso, el movimiento deliberado y medido. Tuve un hermano que se gastó los ahorros de su familia en apuestas. Mi madre seguía rescatándolo,
diciendo que el amor significaba nunca rendirse. ¿Sabes lo que pasó? Negué con la cabeza. Nunca aprendió. Siguió apostando porque las consecuencias nunca se quedaron. A veces, la cosa más amorosa es dejar que alguien se enfrente a los resultados de sus elecciones. A nuestro alrededor, la multitud se estaba adelgazando a medida que la gente se dirigía a sus coches o caminaba hacia el lugar del entierro. Los trabajadores del cementerio comenzaron a doblar sillas, sus movimientos eficientes y practicados. La estructura formal de la ceremonia se estaba disolviendo en la realidad más desordenada del dolor, la logística y las obligaciones familiares. ¿Qué sugieres?, pregunté. Guillermo se quedó en silencio por un largo momento, estudiando mi rostro. Marcela le dejó algo en el testamento, ¿verdad? La casa es mía, pero hay dinero, su pensión de maestra, algunas inversiones. Ella quería que Benjamín estuviera cómodo, incluso después de que él la abandonara. La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Marcela había revisado su testamento durante las últimas semanas, asegurándose de que Benjamín heredara lo suficiente para mantener su estilo de vida. Ella lo había llamado fe en su futuro. Yo lo había visto como un último intento de comprar el amor, que nunca había dado libremente. Ella creía que cambiaría, dije. Pensó que la responsabilidad podría hacerlo madurar. ¿Y tú? ¿Qué crees? Observé al director de la funeraria supervisando el movimiento del ataúd, su personal trabajando con tranquila profesionalidad alrededor del viaje final de Marcela. En unos minutos, sería bajada a la tierra que la había estado esperando desde que compré las parcelas hace 20 años, cuando la muerte parecía distante y Benjamín todavía llamaba todos los domingos. Creo que algunas personas no cambian hasta que tienen que hacerlo, admití. Guillermo asintió. No dejes que esto pase, Patricio. No dejes que piense que la muerte de su madre no importa. Algunas lecciones solo se pueden aprender por las malas. Me agarró el hombro una vez, firmemente. Luego caminó hacia su camioneta sin mirar atrás. Me quedé solo entre los programas de funeral dispersos y los pétalos de flores marchitas, sus palabras resonando. No dejes que esto pase. El servicio en la tumba comenzaría pronto. La despedida final de Marcela, a la que asistieron todos los que la amaron, excepto la única persona cuya presencia ella más deseaba. Caminé lentamente hacia mi coche, llave en mano pero sin hacer ningún movimiento para encender el motor. A través del parabrisas, podía ver a la tía Adriana todavía escaneando el área de estacionamiento, con esperanza, probablemente preguntándose si el vuelo retrasado de Benjamín finalmente había aterrizado. Otros parientes se agruparon cerca de sus vehículos, esperando la dirección sobre lo que vendría después. ¿Qué vino después? Esa parecía ser la pregunta que Marcela me había dejado, junto con una casa llena de recuerdos y un hijo que había bloqueado mi número para proteger sus vacaciones de la interrupción familiar. Me senté en el asiento del conductor, llave en el encendido pero sin girarla, contemplando las palabras de Guillermo sobre lecciones y consecuencias. En algún lugar de la costa, Benjamín probablemente estaba publicando otra foto de playa, mientras el cuerpo de su madre esperaba ser enterrado, viviendo su mejor vida, mientras evitaba cualquier recordatorio de la vida que le había dado todo. La voz de Marcela susurró en mi memoria. Prométeme que lo entenderás, pero entender a alguien, como había dicho Guillermo, no significaba aceptar todo lo que hacían. El viaje de 30 minutos a casa se sintió como horas. Me senté en el camino de entrada durante 10 minutos, antes de finalmente apagar el motor, mirando fijamente la casa que Marcela y yo habíamos compartido durante 28 años. El sol de la tarde proyectaba sombras familiares en el porche delantero, pero todo se sentía diferente ahora, más vacío, como un set de filmación después de que los actores se habían ido a casa. Caminé hacia la puerta principal, torpe con las llaves que de repente se sentían extrañas en mis manos. La casa me recibió con un silencio tan completo que parecía tener peso presionando mis tímpanos, hasta que tuve que aclararme la garganta solo para escuchar algo.
Las gafas de lectura de Marcela todavía estaban en el mostrador de la cocina junto a su libro de crucigramas. Su taza de café esperaba en el escurridor de platos, limpia y lista para una mañana que nunca llegaría. Toqué el borde suavemente, recordando cómo ella siempre bebía su café demasiado caliente, soplando sobre la superficie mientras se quejaba de mi paciencia. Aflojándome la corbata negra, subí las escaleras hasta nuestro dormitorio y me quité metódicamente el traje de funeral. Cada pieza se sintió como una armadura, que finalmente se me permitió desechar. La chaqueta que había contenido mi rabia, la camisa que había absorbido mis lágrimas, los pantalones que me habían llevado a través del día más largo de mi vida. Me puse unos jeans cómodos y mi suéter favorito de Marcela, el de lana azul que me había regalado hace 3 Navidades. Todavía olía ligeramente a su perfume de la última vez que me había abrazado mientras lo llevaba puesto. Abajo, preparé café sin pensar, la memoria muscular guiando mis manos a través de la rutina familiar. 2 cucharadas, no 3. Marcela siempre lo había preferido más débil que yo. Solo cuando la cafetera terminó de preparar, me di cuenta de que había sacado automáticamente 2 tazas del armario, la suya y la mía, una al lado de la otra como lo habían estado todas las mañanas durante décadas. La visión de esa segunda taza, esperando a alguien que nunca más necesitaría café, casi me rompe. Guardé la suya y llené la mía. Luego deambulé por la sala de estar donde las fotografías enmarcadas cubrían cada superficie. Nuestro día de boda, Marcela radiante en encaje blanco, yo aterrorizado pero tratando de parecer seguro. La graduación de Benjamín de la escuela, los 3 sonriendo con orgullo y posibilidad. La orientación universitaria con Benjamín luciendo sofisticado e independiente, mientras Marcela trataba de no llorar. Fotos más recientes contaban una historia diferente. Las ceremonias de premios de marketing de Benjamín, donde habíamos conducido 8 horas para verlo aceptar el reconocimiento de colegas que lo conocían mejor que nosotros. Su fiesta de inauguración de apartamento en la gran ciudad, donde parecía avergonzado por nuestra presencia entre sus amigos profesionales. La última Navidad, la última vez que nos visitó, su sonrisa tensa y su atención constantemente a la deriva hacia su teléfono. 40 años crié a ese chico. Dije en voz alta a la silla favorita de Marcela. 40 años de partidos de ligas menores donde animaste más fuerte que cualquier madre en las gradas. Obras escolares donde trajiste flores incluso cuando olvidó sus líneas. La silla no respondió, pero pude escuchar su voz de todos modos. Solo está construyendo su carrera, Patricio. La gente joven necesita centrarse en su futuro. Pero, ¿cuándo deja de ser construir un futuro una excusa para abandonar el pasado? Le pregunté a la habitación vacía. ¿Cuándo se convierte la ambición en egoísmo? Me hundí en la silla de Marcela, algo que rara vez había hecho mientras ella estaba viva. Todavía conservaba la impresión de su pequeño cuerpo. Todavía olía a la loción de lavanda que usaba todas las noches antes de acostarse. Desde aquí, había visto florecer su jardín a través de las estaciones, leído innumerables libros, calificado trabajos de estudiantes que la habían adorado. Las palabras de Guillermo resonaron en mi mente. Algunas lecciones solo se pueden aprender por las malas. Marcela había protegido a Benjamín de las consecuencias toda su vida. Las tareas olvidadas se convirtieron en sus carreras de emergencia a la escuela. Los plazos perdidos se convirtieron en sus llamadas telefónicas a maestros comprensivos. Las responsabilidades fallidas se convirtieron en nuestras redes de seguridad financiera, nuestros cojines emocionales, nuestro suministro interminable de segundas oportunidades. Incluso durante su enfermedad, ella había puesto excusas por su ausencia. Solo tiene miedo, había susurrado después de otra visita perdida. La muerte asusta a la gente joven. Como si el miedo justificara el abandono. Como si estar asustado le diera permiso para dejar que su madre muriera sola, excepto por un esposo cada vez más agotado. Cogí la foto de la graduación universitaria de Benjamín, estudiando su rostro en busca de signos del hombre en el que se había convertido.
A los 18 años. Todavía nos abrazaba a ambos sin vergüenza. Todavía llamaba todos los domingos para compartir historias sobre clases y amigos y sueños que lo habíamos ayudado a perseguir. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo se había convertido nuestro hijo en alguien que podía elegir una playa en otro país en lugar del funeral de su madre? La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. Mirando hacia atrás, podía rastrear el enfriamiento gradual. Las llamadas telefónicas se acortaban, las visitas se convertían en obligaciones, nuestras vidas se convertían en inconvenientes que él manejaba en lugar de relaciones que apreciaba. Marcela también se había dado cuenta, aunque nunca lo admitió. La pillaba esperando junto al teléfono los domingos, esperando llamadas que llegaban cada vez más tarde hasta que se detuvieron por completo. Mencionaba el nombre de Benjamín con cuidadoso optimismo, probando si hoy podría ser el día en que recordara que tenía padres que lo amaban. Siempre viste lo mejor en él, mi amor, le dije a su fotografía. Incluso cuando él dejó de vernos por completo. La luz de la tarde se estaba desvaneciendo, proyectando sombras más largas en la sala de estar. Debería comer algo, lo sabía. Debería llamar a la tía Adriana para hacerle saber que había llegado a casa sano y salvo. Debería comenzar el proceso de agradecer a la gente por sus flores y condolencias. En cambio, me senté en la silla de Marcela, sosteniendo la foto de graduación de nuestro hijo, finalmente permitiéndome reconocer lo que ella nunca había estado dispuesta a admitir. Benjamín nos había dejado mucho antes de hoy. Hoy, simplemente lo había hecho oficial. Guillermo tenía razón. Algunas lecciones solo se podían aprender por las malas. La pregunta era si yo tenía el coraje de enseñarlas. Abrí la computadora portátil y esperé a que se iniciara, mi decisión cristalizándose con cada segundo que pasaba. El escritorio familiar apareció, una foto de Marcela en su jardín, tomada la primavera pasada, cuando todavía estaba lo suficientemente fuerte como para plantar las rosas que nunca la vería florecer. Los sitios web de banca requerían contraseñas, preguntas de seguridad, códigos de verificación. Había configurado todas nuestras cuentas financieras hace años, cuando Marcela había confiado en mí para manejar tales cosas, mientras ella se centraba en la enseñanza y la familia. Ahora, esa confianza serviría para un propósito diferente. La interfaz azul y blanca del banco se cargó con eficiencia practicada. Cuenta corriente, cuenta de ahorros, pagos de hipoteca, facturas de servicios públicos, toda la arquitectura mundana de una vida construida junta durante décadas. Navegué a la sección de pagos recurrentes con precisión de ingeniero, sabiendo exactamente lo que encontraría. Ahí estaba. Pago recurrente, $3,200 mensuales a la cuenta hipotecaria de Benjamín Cole. Próximo pago programado, 30 de abril, 2025. Pagos totales enviados, 96 transferencias. 96 transferencias. 8 años de pagos mensuales, cada uno representando la fe de Marcela en que nuestro hijo eventualmente apreciaría el sacrificio. Cada uno demostrando que el amor, cuando no es correspondido, se convierte en facilitación. Hice clic en el enlace del historial de pagos y observé años de transacciones desplazarse por la pantalla. Marzo de 2025, $3,200. Febrero de 2025, $3,200. Enero de 2025, $3,200. Enviado mientras Marcela agonizaba y Benjamín no podía molestarse en visitarnos. Mi aplicación de calculadora confirmó lo que mi mente de ingeniero ya había calculado. $3,200 por 12 meses por 8 años. Equivalen a $7,200. $300,000. Marcela y yo podríamos haber tomado ese viaje europeo con el que ella siempre había soñado. Podríamos haber renovado la cocina de la que se había quejado durante 15 años. Podríamos haber ayudado a una docena de estudiantes a pagar la universidad, en lugar de subsidiar el estilo de vida de un hijo ingrato. Me desplacé más hacia atrás, encontrando el correo electrónico original de Benjamín de 2017. Papá,
Sé que es un gran favor, pero el mercado de la gran ciudad es increíblemente caro. Si pudieras ayudar con los pagos de la hipoteca hasta que me establezca, prometo que te pagaré tan pronto como mi carrera despegue. 8 años después, su carrera había despegado espectacularmente. Sus publicaciones en redes sociales mostraban restaurantes caros, vacaciones de lujo, ropa de diseñador, pero de alguna manera nunca se había molestado en pagarnos. Ni siquiera mencionó la posibilidad. Bueno, Benjamín, le dije a la pantalla de la computadora portátil. Dijiste que el funeral no valía la pena. Veamos si tu hipoteca vale la mía. Hice clic en Administrar pago recurrente y leí los términos de cancelación. Efecto inmediato. Sin periodo de espera, sin periodo de gracia, sin notificación al destinatario más allá de los procedimientos estándar de su banco. Apareció la pantalla de confirmación. ¿Estás seguro de que desea cancelar este pago recurrente? Debajo de eso, en texto más pequeño, esta acción no se puede deshacer. Los pagos futuros no se enviarán automáticamente. Pensé en la voz de Marcela. Prométeme que cuidarás de Benjamín. Lo había cuidado. Durante 35 años lo había cuidado, alimentado, vestido, educado, apoyado sus sueños, financiado su estilo de vida, permitido su egoísmo. Lo había cuidado tan bien que nunca había aprendido a cuidarse a sí mismo o a nadie más. Quizás era hora de que Benjamín aprendiera lo que realmente significaba cuidarse a sí mismo. Hice clic en sí. Cancelar pago. La confirmación apareció al instante. Pago recurrente cancelado. Efectivo inmediatamente. Correo electrónico de confirmación enviado al titular de la cuenta. Mi bandeja de entrada sonó en segundos. Cancelación de pago confirmada. La cuenta hipotecaria de Benjamin Cole ya no recibirá transferencias automáticas de su cuenta corriente. 8 años de apoyo financiero terminaron con 2 clics del ratón. Me recosté en la silla de la cocina, sintiendo algo que no había experimentado en meses. Ligereza. No el vacío del dolor, sino el alivio de una carga finalmente levantada. Por primera vez desde el diagnóstico de Marcela, no era responsable de las obligaciones de otra persona. Benjamín recibiría la notificación de su banco dentro de 24 horas. Su próximo pago de hipoteca vencía en 2 semanas. Tendría el tiempo justo para entrar en pánico, para darse cuenta de que papá no iba a manejar este problema en particular por él. Probablemente llamaría una vez que descubriera que su red de seguridad había desaparecido, pero su número todavía estaba bloqueado en mi teléfono, y no tenía intención de cambiar eso. Algunas conversaciones requerían ganarse el derecho a tenerlas, y Benjamín tenía que ganarse mucho. La pantalla de la computadora portátil se atenuó automáticamente, preguntando si quería continuar mi sesión. Cerré el sitio web de banca y apagué la computadora, apartándola con la satisfacción de un trabajo completado. $300,000. Marcela entendería, eventualmente. Ella había querido que yo cuidara de Benjamín, pero también había enseñado a sus estudiantes que las acciones tenían consecuencias, que la responsabilidad no podía aprenderse sin práctica. Esta noche, Benjamín estaba practicando ser responsable de su propia hipoteca. Mañana, veríamos que también había estado prestando atención. Caminé hacia el refrigerador con pasos más ligeros de los que había dado en meses, abriéndolo para descubrir posibilidades en lugar de obligaciones. Marcela siempre había planeado nuestras comidas, se había preocupado por la nutrición, se había asegurado de que comiera correctamente, incluso cuando el dolor mataba mi apetito. Esta noche, por primera vez desde su muerte, sentí hambre genuina. Huevos, mantequilla, buen pan, ingredientes sencillos para una comida sencilla. Rompí 3 huevos en un tazón y los vi mezclarse en una suavidad dorada, recordando las bromas de Marcela sobre mis legendarios huevos revueltos. Eres el único hombre que conozco que los hace esponjosos como nubes, había dicho. Esta noche, eran esponjosos como nubes. Puse la mesa de la cocina con nuestra buena vajilla, la porcelana de boda que habíamos guardado para ocasiones especiales que llegaban con demasiada poca frecuencia.
Si comer mi primera comida tranquila en meses no era especial, nada lo era. Los platos se veían elegantes bajo las cálidas luces de la cocina, reflejando una satisfacción que había olvidado que era posible. Por primera vez en meses, realmente estoy saboreando mi comida, dije en voz alta, saboreando cada bocado. Los huevos estaban perfectos, la tostada crujiente, la mantequilla real en lugar del sustituto de dieta que Marcela había insistido. Después de la cena, me trasladé a la sala de estar y me acomodé en el sillón favorito de Marcela con el control remoto. Ella siempre había elegido nuestro entretenimiento nocturno, gravitando hacia películas clásicas que le recordaban su infancia. Esta noche, seleccioné uno de sus favoritos, una comedia romántica que la había hecho reír incluso durante los peores días de su enfermedad. ¿Recuerdas esta película, mi amor? Le pregunté a su fotografía en la mesa auxiliar. Siempre dijiste que el actor podía salirse con la suya con encanto. Quizás aprobarías un poco de encanto trabajando contra Benjamín por una vez. El diálogo familiar me invadió, trayendo consuelo en lugar de tristeza. La presencia de Marcela se sintió más ligera esta noche, menos como una ausencia y más como una bendición. Como si entendiera que el amor a veces requería decisiones difíciles, que proteger a alguien de las consecuencias no era lo mismo que protegerlo del daño. Mi teléfono estaba en la mesa auxiliar, apagado deliberadamente. Durante meses lo había mantenido cerca, ansioso por llamadas que pudieran traer noticias de emergencia, actualizaciones sobre la condición de Marcela o breves conversaciones con Benjamín que me dejaban sintiéndome más solo que el silencio. Esta noche, quería silencio genuino, sin interrupciones, sin obligaciones, sin decepciones. Es extraño lo mucho más ligera que se siente la casa esta noche, murmuré, sorprendido por la verdad de ello. La muerte de Marcela había llenado cada habitación con su ausencia, pero el rechazo de Benjamín de alguna manera había limpiado el aire. No más esperar llamadas que no vendrían. No más poner excusas por un comportamiento que no podía ser excusado. La película terminó cerca de las 10 de la noche, más temprano de lo que normalmente me retiraría, pero más tarde de lo que había logrado desde que comenzaron los arreglos del funeral. Apagué la televisión y me dirigí escaleras arriba, moviéndome a través de la rutina de acostarme que se había sentido imposible durante semanas. Cepillándome los dientes, capté mi reflejo en el espejo del baño y vi algo inesperado. No felicidad, exactamente, sino paz. El tipo de calma que viene después de tomar una decisión difícil y saber que fue la correcta. En el dormitorio me desvestí lentamente, colgando mi ropa con el cuidado que Marcela siempre había insistido. La ropa dura más cuando la tratas correctamente, había dicho, y esta noche la rutina familiar se sintió como honrar su sabiduría práctica, en lugar de llorar su ausencia. Me deslicé entre sábanas limpias, las había cambiado ayer en preparación para los invitados que pudieran visitar después del funeral, y me acosté en silencio en la oscuridad, escuchando cómo la casa se acomodaba a mi alrededor. Sin pensamientos acelerados sobre la próxima crisis de Benjamín, sin ansiedad por las llamadas telefónicas que no podía contestar. Solo una tranquila anticipación. Me pregunto cuánto tiempo tardará en darse cuenta, dije al techo, la curiosidad genuina reemplazando meses de preocupación. Me di la vuelta hacia el lado de la cama de Marcela y le hablé a su almohada. Duerme bien, mi amor. La justicia está llegando. Por primera vez desde su muerte, cerré los ojos con una sonrisa genuina. El sueño llegó fácilmente, sin sueños y profundo. El descanso de un hombre que finalmente había dejado de llevar cargas que no eran suyas. Afuera, la ciudad se instaló en su ritmo nocturno, pero dentro de nuestra casa, la paz había regresado. Mañana traería el descubrimiento de Benjamín, su pánico, sus intentos desesperados de restaurar la red de seguridad financiera que había dado por sentada. Pero esta noche me pertenecía a mí, al descanso, a la satisfacción, al placer silencioso de las consecuencias finalmente alcanzando a las elecciones. Marcela lo habría entendido. Había pasado 40 años enseñando a los niños que las acciones importaban,
que la responsabilidad se aprendía a través de la práctica, que el amor a veces significaba permitir que la gente se enfrentara a los resultados de sus decisiones. La educación de Benjamín estaba a punto de comenzar. La semana pasada había sido la más tranquila que había conocido en años. Había pasado las mañanas cuidando el jardín de Marcela, las tardes organizando sus pertenencias con cuidado en lugar de dolor, las noches leyendo libros que había dejado de lado durante su enfermedad. Por primera vez desde su diagnóstico, había dormido noches enteras sin despertarme para ver a alguien que ya no necesitaba ser revisado. Entonces el nombre de Benjamín apareció en la pantalla de mi teléfono. Miré fijamente la pantalla durante 3 timbres, considerando si contestar. Una parte de mí tenía curiosidad por saber qué crisis finalmente lo había obligado a desbloquear mi número. Otra parte quería dejar que sonara, para darle una muestra del silencio que me había impuesto. Pero sobre todo no sentí nada, ni ansiedad, ni ira. Solo un leve interés en ver cuánto tiempo le llevaría a reconocer la realidad. En el cuarto timbre, descolgué. ¿Papá? ¿Hola? Su voz tenía ese tono casual que recordaba de la infancia cuando llamaba para pedir que lo llevaran o dinero, asumiendo que ambos serían proporcionados sin cuestionar. Siento haberte bloqueado la semana pasada. Solo necesitaba espacio después, ya sabes. Entiendo, dije recostándome en la silla de Marcela con mi café de la tarde. Bien, bien. Escucha, ya volví de otro país, y hay un problema extraño con mi hipoteca. El banco dice que mi pago de abril no se hizo. Tu transferencia automática debe haber fallado o algo así. La suposición en su voz era impresionante, sin mención del funeral que se había perdido, sin reconocimiento del entierro de su madre, sin disculpa por descartar 37 años de amor como que no valía la pena. Solo la expectativa de que yo arreglaría su problema financiero mientras él pasaba a asuntos más importantes. No fue un fallo, dije. Una pausa. Pude escuchar papeles susurrando en el fondo. Probablemente extractos bancarios o documentos hipotecarios que nunca se había molestado en leer antes. ¿Qué quieres decir? ¿Puedes simplemente llamarlos y arreglarlo? No. Esa es tu responsabilidad ahora, Benjamín. El silencio se extendió más tiempo esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado de casual a preocupada. ¿Mi responsabilidad? Papá, siempre te has encargado de esto. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es exactamente lo que me dijiste la semana pasada. ¿De qué estás hablando? Los sonidos de susurro aumentaron como si estuviera buscando frenéticamente papeleo para respuestas que nunca antes había necesitado. Dijiste que el funeral de tu madre no valía la pena. Mantuvimos mi voz nivelada, conversacional, como si estuviéramos discutiendo el clima. Bueno, tu hipoteca no vale la pena. El silencio explosivo que siguió se sintió como una vindicación. Podía imaginarlo en su costoso apartamento de la gran ciudad, rodeado por el estilo de vida que mi dinero había ayudado a mantener. Finalmente comenzando a comprender que las acciones tenían consecuencias. No puedes hablar en serio, dijo, su voz subiendo hacia el pánico. ¿Esto es por el funeral de mamá? Papá, eso fue emocional. Esto es dinero real de lo que estamos hablando. Tu madre era real, Benjamín. Su amor por ti era real. Su esperanza de que la visitaras durante sus últimas semanas fue real. Estaba construyendo mi carrera. No podía simplemente dejar todo cada vez que ella tenía un mal día. Cada vez que ella tenía un mal día. 2 años de tratamientos contra el cáncer, de verla encogerse y debilitarse y desvanecerse, reducidos a inconvenientes ocasionales en su apretada agenda. Murió esperando que la llamaras, dije. ¿Sabes eso? Su última semana. Seguía preguntando si habías llamado. Seguí poniendo excusas porque no podía soportar decirle la verdad, que su hijo era demasiado importante para dedicar 5 minutos a su madre moribunda. Eso no es justo. Envié flores. Llamé cuando pude. Llamaste 2 veces en 6 meses, ambas veces para preguntar sobre su pronóstico, nunca para hablar con ella directamente. Los papeles dejaron de susurrar.
En el silencio, pude escuchar su respiración, rápida y superficial. La realidad finalmente estaba penetrando la burbuja de interés propio en la que había vivido durante años. Mira, cometí errores, ¿de acuerdo? Pero no puedes castigarme destruyendo mi estabilidad financiera. No te estoy castigando. Simplemente ya no te estoy facilitando las cosas. ¿Facilitando? Papá, prometiste que ayudarías con mi hipoteca. Una promesa es una promesa. La audacia era asombrosa. Benjamín, que había roto todas las promesas a su madre moribunda, dándome una conferencia sobre cómo mantener los compromisos. Y prometiste estar allí para tu familia, respondí. Prometiste visitar a tu madre. Prometiste llamar más a menudo. Las promesas funcionan en ambos sentidos, hijo. Esto es diferente. Esto fue emocional. Esto es dinero. Esto es real. Ahí estaba. El núcleo de en quién se había convertido Benjamín. Las emociones eran opcionales. Las relaciones eran conveniencias. Pero el dinero era sagrado. Los meses finales de Marcela habían sido emocionales. Mientras que su hipoteca era la única realidad que importaba. Caminé hacia la ventana y miré el jardín de Marcela, donde las flores de primavera comenzaban a florecer a pesar de su ausencia. Ella siempre había creído en el potencial de Benjamín. Siempre ponía excusas por sus fracasos. Siempre esperaba que se convirtiera en el hombre que ella lo había criado para ser. Se había equivocado. «¿Adiós, Benjamín?», dije. «Papá, espera. No puedes simplemente...». Colgué e inmediatamente bloqueé su número, viendo aparecer la confirmación en mi pantalla. Contacto bloqueado. El mismo mensaje que me había mostrado hace una semana, cuando sus vacaciones eran más importantes que el funeral de su madre. La casa se sintió más tranquila después de eso, pero era un buen silencio. La paz de las decisiones tomadas y las consecuencias aceptadas. Afuera, las rosas de Marcela estaban floreciendo exactamente como las había plantado, hermosas y fuertes, y sin necesidad de ayuda de nadie que realmente no se preocupara por ellas. El nombre de Benjamín apareció en la pantalla de mi teléfono de nuevo en minutos. Había llamado desde un número diferente, probablemente su línea de trabajo, pensando que podría eludir mi bloqueo. Contesté al primer timbre esta vez, curioso por ver hasta dónde lo llevaría su desesperación. «¡No te atrevas a colgarme!». Su voz subió una octava, revelando al hijo que recordaba de las rabietas infantiles cuando no se salía con la suya. Exigente, con derecho, incapaz de aceptar que el mundo podría no girar en torno a sus necesidades. «No planeaba hacerlo», dije, volviendo a sentarme en la silla de Marcela. Esta conversación merecía toda mi atención. «No puedes simplemente dejar de pagar mi hipoteca. ¿Entiendes lo que me estás haciendo?». «Entiendo exactamente lo que estoy haciendo. Lo que no entiendo es por qué crees que tienes derecho a $3,000 de mi dinero cada mes». «¿Por qué lo prometiste? Cuando me mudé a la gran ciudad, dijiste que ayudarías hasta que me estableciera. Eso fue hace 8 años, Benjamín. Tu salario es de 6 cifras ahora. Tu bonificación del año pasado podría haber pagado tu hipoteca durante 2 años. ¿Cuándo exactamente planeabas establecerte?». La pregunta flotó en el aire. Podía escucharlo respirar con dificultad, probablemente paseando por su apartamento, buscando argumentos que restaurarían su red de seguridad financiera. «No se trata del dinero», dijo finalmente. «Se trata de la familia. La familia se ayuda mutuamente». La ironía era impresionante. Benjamín, que había abandonado a su familia cuando más se le necesitaba, dándome una conferencia sobre el apoyo mutuo. «Tienes toda la razón», dije. «La familia se ayuda mutuamente. Cuando Marcela se estaba muriendo, tu familia te necesitaba. ¿Dónde estabas?». «Estaba trabajando, construyendo un futuro. Sabes lo competitiva que es mi industria». «Y cuando murió, tu familia te necesitaba en su funeral. ¿Dónde estabas?». «Necesitaba tiempo para procesar. No podía simplemente dejar todo y volar». «Ya estabas en otro país, de vacaciones, publicando videos de ti mismo en la playa mientras tu madre estaba siendo enterrada». Otro silencio.
Más corto esta vez, pero más pesado. El peso de la verdad asentándose en lugares donde solían vivir las excusas. Bien, explotó. Cometí errores. No fui perfecto. Pero no puedes destruir mi vida por eso. No estoy destruyendo nada. Simplemente ya no la estoy construyendo para ti. Esto es una locura. Se supone que eres mi padre. Y ella se suponía que podía contar con su hijo. Marcela te defendió durante 35 años, Benjamín. Puso excusas cuando decepcionaste a amigos. Te encubrió cuando rompiste promesas. Te envió dinero cuando dijiste que necesitabas ayuda. Murió creyendo que la amabas. La amaba. Entonces, ¿por qué no apareciste cuando el amor requería acción en lugar de palabras? Porque... Su voz se quebró ligeramente. Porque no podía soportar verla así, enferma y débil y... muriendo. No podía soportar ver morir a tu madre. Así que me dejaste manejarlo solo. Eres más fuerte que yo. Siempre lo fuiste. Sabía que podías cuidarla. Ahí estaba. La revelación final. Benjamín no nos había abandonado porque estaba ocupado o ambicioso o asustado. Nos había abandonado porque era más fácil dejar que otra persona llevara la carga mientras él vivía su vida cómoda. Marcela pesaba 41 kilos cuando murió. Dije en voz baja. 41 kilos de una mujer que solía trabajar en el jardín durante horas, que enseñaba a 30 niños todos los días, que te preparó el almuerzo todas las mañanas antes de la escuela durante 12 años. Pasó sus últimas semanas preguntando por ti, esperando que llamaras, creyendo que todavía te importaba lo suficiente como para despedirte. Para. Me hizo prometer que te entendería, que te perdonaría, que seguiría cuidándote incluso después de que ella se fuera. Entonces hazlo. Honra sus deseos. Estoy honrando sus deseos. Te estoy enseñando lo que ella nunca pudo. Que el amor requiere responsabilidad. Que la familia significa presentarse. Que algunas promesas no se pueden romper sin consecuencias. Papá, por favor. Perderé mi apartamento. Lo perderé todo. Y yo perdí a mi esposa. Mi compañera de 37 años. La mujer que puso excusas por ti hasta su último aliento. Pero de alguna manera tu hipoteca es más importante que su memoria. No es lo mismo. Tienes razón, no lo es. La muerte de Marcela fue permanente. Tu inconveniente financiero es temporal. Tienes un buen trabajo, excelente crédito. Y 8 años de pagos de hipoteca que hice por ti. Encontrarás una solución. ¿Y si no lo hago? ¿Y si no puedo? Entonces aprenderás lo que aprendí durante la enfermedad de Marcela. Que algunas batallas las luchas solo. Algunas cargas las llevas tú mismo, y algunas responsabilidades no se pueden delegar a otras personas. Soy tu hijo. No puedes abandonarme. La acusación golpeó como un golpe físico, no porque fuera verdad, sino por su impresionante hipocresía. Benjamín, que había abandonado a su madre moribunda, reclamando abandono porque su padre no pagaría sus cuentas. Y ella era tu madre, dije. Pero eso no te impidió abandonarla cuando más te necesitaba. Bien, fui un hijo terrible. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Fui egoísta y débil, y la decepcioné. Pero destruir mi vida no la traerá de vuelta. No estoy destruyendo tu vida, Benjamín. Te estoy dando la oportunidad de construir una por ti mismo, sin mi dinero apoyándola. Marcela siempre creyó que tenías potencial. Quizás es hora de que descubras si ella tenía razón. Esto es por venganza, ¿no? Quieres que sufra porque me perdí el funeral. Esto es por justicia. Elegiste tus vacaciones en lugar del funeral de tu madre. Ahora tienes que elegir tu propia solución a tu problema hipotecario. Mismo principio. Tus elecciones. Tus consecuencias. Papá, espera. Adiós, Benjamín. Terminé la llamada e inmediatamente bloqueé también este número, viendo mi teléfono mostrar el mismo mensaje de contacto bloqueado. 2 números menos, los que le quedaran. Pero cada número bloqueado representaba una elección. Su elección de priorizar la conveniencia sobre la relación,
el dinero sobre la memoria, asimismo sobre todos los demás. La casa se instaló en silencio de nuevo, pero esta vez se sintió final. No más llamadas, no más crisis, no más facilitación disfrazada de amor. Benjamín tendría que aprender la responsabilidad de la manera en que Marcela siempre había querido, a través de la práctica, las consecuencias y el descubrimiento de que la generosidad de otras personas no era ilimitada. Miré su fotografía en la mesa auxiliar, imaginando su reacción a lo que acababa de hacer. Podría haberse sorprendido inicialmente, pero Marcela era maestra. Entendía que algunas lecciones solo podían aprenderse a través de la experiencia. Que proteger a alguien de las consecuencias no era lo mismo que protegerlo del daño. Creo que lo aprobarías, le dije a su imagen. El amor duro siempre fue tu especialidad, incluso cuando no pudiste aplicarlo a él. Afuera, la noche se estaba asentando sobre el vecindario. La gente normal regresaba a casa de trabajos normales a familias normales, que se presentaban el uno para el otro cuando importaba. Mañana, me despertaría sin preocuparme por la próxima crisis de Benjamín, la próxima demanda, la próxima suposición de que sus problemas eran míos para resolver. Por primera vez en 8 años, mi dinero se quedaría en mi cuenta donde pertenecía. 3 semanas pasaron sin una sola llamada de Benjamín. 3 semanas de las mañanas más tranquilas que había tenido en años, donde el café sabía a placer en lugar de obligación, donde los periódicos traían información en lugar de ansiedad sobre qué historia podría desencadenar la próxima crisis financiera de mi hijo. Había usado bien el tiempo. El jardín de Marcela requería una atención que ella ya no podía proporcionar, y descubrí una satisfacción inesperada al continuar el trabajo que sus manos habían comenzado. Las rosas que había plantado estaban floreciendo espectacularmente, como si su ausencia las hubiera liberado para prosperar sin restricciones. La agencia de viajes en la calle principal había sido útil cuando expliqué lo que quería. Un crucero por el Mediterráneo que partía en junio, las islas griegas que Marcela había soñado con visitar desde que vimos ese documental de viajes hace 5 años. Había marcado páginas en revistas de viajes, investigado restaurantes en una isla, planeado excursiones a ruinas antiguas que había estudiado cuando era una joven maestra. Esto sería perfecto para alguien que comienza de nuevo, había dicho la agente de viajes, extendiendo folletos sobre su escritorio como posibilidades hechas tangibles. Mi esposa siempre quiso ver las islas griegas, respondí. Creo que ella aprobaría que finalmente haga ese viaje. Nunca es demasiado tarde para honrar los sueños de alguien. No, no lo era. Y con $3,000 quedándose en mi cuenta cada mes en lugar de subsidiar el estilo de vida de Benjamín, honrar los sueños de Marcela se había vuelto financieramente posible. 8 años de pagos de hipoteca se tradujeron en años de viajes, experiencias, aventuras que ella había pospuesto mientras apoyábamos a nuestro hijo ingrato. El gerente del banco se había quedado impresionado cuando abrí la nueva cuenta de ahorros. Fondo de Crucero Europeo. Lo había etiquetado, viendo crecer el saldo con dinero que anteriormente había desaparecido en el apartamento de Benjamín en la gran ciudad. Números en una pantalla que representaban libertad en lugar de facilitación. Mi teléfono se había mantenido dichosamente en silencio, sin llamadas desesperadas sobre pagos de hipoteca, sin mensajes de voz de pánico sobre avisos de desalojo, sin demandas de rescates financieros de emergencia. Lo que sea que Benjamín estuviera haciendo para resolver su crisis de vivienda, lo estaba haciendo sin mi participación. Exactamente como debería ser. Guillermo había llamado 2 veces, comprobando mi bienestar con la preocupación de 4 décadas de amistad. Le había hablado sobre el crucero, sobre el jardín, sobre la profunda paz que se había asentado sobre mi vida desde que dejé de ser la red de seguridad financiera de Benjamín. Marcela estaría orgullosa, había dicho. Te tomó bastante tiempo aprender lo que ella siempre supo. ¿Qué es eso? Que a veces amar a alguien significa dejar que aprenda por las malas. La visita al cementerio se había convertido en un ritual semanal, trayendo flores frescas del jardín de Marcela para colocar junto a su lápida.
Hoy había traído noticias junto con las rosas. Bueno, mi amor, dije, arreglando las flores cuidadosamente contra el mármol. Reservé ese crucero que siempre quisiste, saliendo hacia un lugar en 6 semanas, luego navegando a todas esas islas que marcaste en las guías de viaje. Una suave brisa agitó las flores, como si ella lo aprobara. Benjamín llamó un par de veces después de que perdió el pago de su hipoteca. Pareció sorprendido de que las acciones tengan consecuencias. Imagínate eso. Me instalé en el ritmo familiar de la conversación unilateral que se había desarrollado desde su muerte. Siempre dijiste que era demasiado blando con él. Resulta que tenías razón. El sol de la tarde proyectó largas sombras sobre los terrenos del cementerio, pacíficos y eternos. Otros visitantes se movían en silencio entre las lápidas, trayendo sus propias flores, compartiendo sus propias noticias con seres queridos que ya no podían responder, pero que de alguna manera todavía escuchaban. $300,000, continué. Eso es lo que gastamos en su hipoteca durante 8 años. Suficiente para esa renovación de cocina que querías. Ese viaje europeo que pospusiste. Quizás ayudarte a algunos estudiantes que lo merecen a pagar la universidad, en lugar de facilitar a un hijo ingrato. La fotografía de Marcela sonreía desde su marco resistente a la intemperie. La misma expresión que había usado al hablar de estudiantes difíciles que finalmente habían captado conceptos desafiantes. Paciente, comprensiva, pero firme en su creencia de que el aprendizaje requería esfuerzo. El crecimiento exigía lucha y el amor a veces significaba decir no. Creo que entiendes por qué lo hice, dije. Pasaste 40 años enseñando a los niños que las elecciones tienen consecuencias, que la responsabilidad no se puede delegar, que crecer significa manejar tus propios problemas. Quizás es hora de que Benjamín aprenda lo que siempre intentaste enseñarle. El camino a casa me llevó a través de vecindarios donde había vivido toda mi vida adulta, pasando por escuelas donde Marcela había enseñado, a través de comunidades donde habíamos construido amistades que sobrevivirían al resentimiento de mi hijo. La ciudad a finales de primavera era hermosa, los árboles brotando, las familias saliendo de la hibernación invernal, la vida continuando su antiguo ciclo de renovación y crecimiento. En casa, preparé la cena con ingredientes que había elegido por placer en lugar de economía, comiendo lentamente mientras planificaba el trabajo de jardinería de mañana. La casa se sentía más ligera sin el peso de las interminables necesidades de Benjamín, más espaciosa sin sus problemas abarrotando cada rincón. Mi nuevo pasaporte había llegado ayer, nítido y oficial, listo para las aventuras que Marcela y yo habíamos planeado pero nunca tomado. El itinerario del crucero estaba en el mostrador de la cocina junto a guías de viaje de islas griegas, ruinas romanas, puertos mediterráneos donde las civilizaciones antiguas habían florecido y se habían desvanecido, dejando lecciones sobre la importancia de construir algo duradero. Benjamín aprendería a construir su propia vida ahora, sin mi dinero, como base. Si tenía éxito o fracasaba, dependería de las cualidades que Marcela había intentado inculcar, pero yo había socavado al facilitar. Resiliencia, responsabilidad, la comprensión de que el amor significaba ganar además de recibir. Las noticias de la noche se reproducían suavemente en el fondo, historias de conflictos distantes y triunfos locales. Recordatorios de que el mundo continuaba girando, independientemente de las luchas individuales. En algún lugar de la gran ciudad, Benjamín probablemente estaba buscando apartamento, aprendiendo lo que realmente significaban $3,000 cuando provenían de su propio sueldo, en lugar de la generosidad de su padre. No sentí culpa por su situación, ni urgencia de rescatarlo de las consecuencias que había creado. Marcela había muerto esperando que creciera hasta convertirse en el hombre que siempre había creído que podría ser. Mi facilitación había impedido ese crecimiento durante años, pero ya no. Afuera, la primavera se estaba convirtiendo en verano, el jardín de Marcela floreciendo con colores que ella había elegido, fragancias que había amado, belleza que había cultivado con sus propias manos. En 6 semanas,
Abordaría un barco con destino a lugares que ella había soñado ver, llevando su memoria a islas donde la sabiduría antigua todavía susurraba sobre la lucha humana eterna entre el amor y la rendición de cuentas. El teléfono permaneció en silencio, y el silencio fue perfecto. Si les gustó esta historia, por favor, denle un me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.